invitado a esta hora en el informativo del Eje Cafetero. Bueno, a esta hora 7 de la mañana, 46 minutos. 7:46 minutos. Nuestro primer invitado de la mañana, cuando estamos a través de Qué Buena 92.1 FM. Estamos en vivo y en directo a través de Risaralda TV. Estamos, que es canal de televisión online, a través de redes sociales para Colombia y el mundo. Y tenemos un número de teléfono para que usted llame, para que usted participe de las entrevistas también, 606-342-1050. Está la línea de WhatsApp para audios y mensajes, 328-28-1752, 328-28-1752. Y el invitado a esta hora es el doctor Alejandro García Ríos, que es abogado y representante a la Cámara por Risaralda, por el partido Alianza Verde. Doctor Alejandro García Ríos, bienvenido, buenos días, ¿cómo está? Muy buenos días, muy bien, trabajando estos días con intensidad que se retoma esta nueva legislatura. Muy feliz de poder volver a estos micrófonos, a rendir cuentas, a contar un poco lo que hemos hecho en el último semestre. Doctor Germán. Con los muy buenos días para el representante a la Cámara por el Partido Verde, Alejandro García. A propósito de esa rendición de cuentas, ¿cuál es ese balance que usted le puede presentar a toda la ciudadanía risaraldense, sobre todo a aquellas personas que le ayudaron para que usted se convirtiera en representante a la Cámara, uno de los 4 por este departamento? Bueno, pues hay varias cosas, proyectos que están en curso, que están avanzando, pero voy a enfocarme en lo territorial, hermano. Creo que es lo más relevante comenzar por allí. En primer lugar, tenemos una función de control, de denuncia, de seguimiento a lo que hacen las autoridades, y en esa medida pudimos en los últimos meses primero hacer un acompañamiento alrededor de los escenarios de los Juegos Nacionales y lograr que estuviesen al menos en Risaralda listos para la celebración de los mismos. Sin embargo, nosotros en varios recorridos que hicimos de los escenarios, 2 o 3 que recuerde, encontramos que algunas obras complementarias y algunas fallas en los mismos, puntualmente algunas cosas pequeñas en la piscina, obras de urbanismo, en el Coliseo Mayor unos problemas en los techos que generaba filtración de agua, en igual sentido algunas dificultades en el Coliseo Menor, quedó incompleto el plan de obra de las canchas de tenis. Entonces solicitamos también, en la medida en que se estaban terminando en octubre, más o menos noviembre del año pasado, estas obras, solicitamos a la Contraloría y a algunos entes de control un seguimiento especial este año 2024 para que garantizaran que las obras se culminaran y se entregaran bien. Eso se dio en la anterior administración de la Alcaldía de Pereira. Eso se dio en la anterior administración de la Alcaldía de Pereira. Con esta administración hicimos una compilación, un estudio del programa de gobierno y lo contrastamos con el plan de desarrollo para poder, a partir de las metas planteadas, también hacer un seguimiento riguroso. Solamente después de la aprobación del plan de desarrollo se comienza realmente a moverse un poco más la contratación de las nuevas administraciones. Sin embargo, estamos muy atentos. Nos preocupa, o más bien hay que estar atentos, invitamos a la ciudadanía a que haga veeduría de temas estratégicos en esas administraciones. Voy a mencionar algunos para Pereira y Dos Quebradas. 1, la Petar, una obra de 460.000 millones de pesos aproximadamente. Es quizás de las obras, después del hospital de cuarto nivel, que más recursos requiere. Y será una obra que prestará un beneficio para Pereira y para Dos Quebradas. Entonces, allí hay que hacer seguimiento. También hay que hacer seguimiento, por supuesto, a lo que pase con la fase 1 de la Avenida de los Colibríes e invitar al alcalde a que se debe terminar la fase 2. No tiene sentido una inversión que llegue casi que a un muro porque está incompleta la obra. Esta vía, que es de las vías más importantes
de la ciudad de Pereira e inclusive para conectarnos con Occidente y con la conurbación urbana de Galicia, pues debe ir hasta su segunda fase. Tenemos una gran inquietud allá, y es que recientemente en reunión del bloque parlamentario nos dicen que la obra vale 260.000 millones de pesos, la segunda fase. Entonces les preguntamos de dónde viene esto, porque lo que había aprobado el alcalde anterior en el Consejo de Vigencias Futuras eran 105.000 millones de pesos, porque la obra valía en total alrededor de 150.000 millones de pesos. Entonces, que no nos traigan cuentas alegres, que no nos digan es que hay que pedir recursos, cuando ya nos dijeron en el ministerio que el peaje de Cerritos 2, con el cual se construye la doble calzada, la Cerritos, la Virginia y la Romelia El Pollo, que es fundamental, que logramos gestionar también nosotros y que saliera adelante después de 3 años que estuviera congelada, que no daba para más ese peaje, un peaje que recauda un dinero, y un dinero que ya está pues programado para largo tiempo. Pero también yo creo que otra cosa importante para decir acá es esa doble calzada que va a comenzar la construcción de la Romelia El Pollo. Esto es muy importante para los viquebradenses, para las personas también de Pereira. Y a nivel nacional. A nivel nacional es importante. Esta obra, que calculamos puede costar más y que va a requerir adiciones, porque pues, ustedes saben, a usted le tocó seguramente la construcción de la primera fase, tiene unas fallas geológicas, tiene unos retos de viaductos importantes, pero que comencemos a sacar esto adelante es fundamental. Y hay inicialmente 210.000 millones de pesos aprobados para esta obra, la Romelia El Pollo, con los recursos del peaje de Cerritos 2, que es el peaje, digamos, nuestro que tenemos en Cerritos, que va hacia Cartago. ¿En cuánto se calcula estará esa obra terminada? Pues comienzan, ya se contrató su ejecución, nos dijo Invías, que la contrató con Findeter, que se va a ejecutar por tramos. Entonces esperamos que los primeros tramos estén en los próximos 2 años. Sin embargo, como yo le indicaba, esto va a requerir adiciones, pues, y eso está pensado así, sobre todo por los viaductos que requiere. Y lo que tiene que ver con Cerritos La Virginia, que es otro nudo, otro embudo, otra dificultad que tenemos vial, que también se paga la doble calzada con los peajes de Cerritos 2, pues eso tiene que, en los estudios y diseños, porque primero había que hacer estudios y diseños, los entregan en marzo del próximo año, y después de eso esperamos que se dé la contratación de las obras. Entonces, pues bueno, ahí estamos hablando de obras, pero estamos hablando de primero el control político. Sí. Entonces hay que preguntarle al alcalde Mauricio de dónde viene ese mayor valor. ¿Por qué nos propone que menos kilómetros y una obra más sencilla como la fase 2 de los Colibris cuesta más que los primeros tramos de la doble calzada, la Romelia El Pollo? A propósito de los Colibris, ¿cuál ha sido ahí el control político que usted ha ejercido ahora con todo este escándalo que tiene al exalcalde Maya y a otros funcionarios y contratistas en la cárcel? Nosotros, Germán, comenzamos con las denuncias, no solo públicas, sino por escrito a los entes de control. Lo último que hicimos, para no anotar todo la trayectoria, fue solicitar una intervención funcional excepcional de la Contraloría General de la República para que se llevara el proceso a nivel nacional, y ha sido uno de los 4 o 3 temas que se han llevado a nivel nacional de investigación en Risaralda. Y tengo que acá reconocer la labor de las veedurías ciudadanas, veedurías y grupos como el de Vigía Cívica, con los que trabajamos desde hace más de un año, año y medio, cuando veíamos en la fase 1 de los Colibris, contratada por el exalcalde Maya. Primero veíamos retrasos, segundo encontrábamos sobrecostos que en nuestras cuentas se aproximaban al 60%, es decir, superaban el 50% permitido por ley 80. Adicionalmente veíamos una serie de incumplimientos, la antena, una serie de incumplimientos allí que no se tramitaban, y una obra abandonada. Entonces empezamos a hacer las denuncias, porque lo que estaba buscando el contratista era más recursos para poder continuar, pero entonces prolongando el contrato, alargándolo. Allí en la fase 1 de los Colibris, lo que encontramos fue, la verdad, un descaro. Uno quisiera que los alcaldes de la ciudad salieran con la frente en alto y no verlos entrar a la 40, pero pues
pedimos a la justicia que operara con independencia, con celeridad y con resultados, y es lo que estamos obteniendo. Ha habido un trabajo articulado de la Fiscalía, la Contraloría, sobre todo general, y la Procuraduría en poder llevar estas investigaciones a buen puerto, que es lo que toda la ciudadanía busca. De acuerdo a esas averiguaciones, a esas investigaciones, a los resultados, ¿usted piensa que el exalcalde Maya merece estar allí en la cárcel por lo que usted investigó ahí y las irregularidades que hubo en esa obra? Pues lo que nos muestran los jueces y los fiscales es que sí. Inclusive la Procuraduría, su concepto era que sí. Se probó inclusive en el juicio que así como argumentó que él debía tener una prisión domiciliaria o no ir a la cárcel, sino estar en su casa mientras que se adelantaba el juicio, que porque su madre estaba requiriendo temas de salud, parece que eso no importara porque lo que identificaron es que quería irse a Canadá, país con el que no tenemos tratado de extradición y donde están prófugos distintas personas de Colombia, entre ellos desde el cartel de la Toga y otros. Entonces, pues más que lo que opina Alejandro García, lo que ha indicado... Es lo que dicen las autoridades, los jueces. Los jueces fiscales, y la Fiscalía. Y la misma Procuraduría, sí. Así es. Bueno, doctor Alejandro, representante a la Cámara por el departamento de Risaralda. Ahora, digamos, dentro de estos proyectos de impacto a este departamento, ¿a cuáles otros les faltan recursos que hay que gestionar? Bueno, vamos a comenzar con lo que hemos logrado, que yo creo que hay que comenzar contando Sí. por lo avanzado. Logramos que se destrabaran estas dos importantes obras del peaje Cerritos 2, que es la Romelia del Pollo doble calzada, y los estudios y diseños de Cerritos La Virginia. Logramos una adición en el presupuesto de 1 billón de pesos a nivel nacional para los transportes públicos masivos, porque creemos en el transporte público, de los cuales 24.900 millones de pesos le corresponden al sistema de transporte masivo nuestro, el que se conoce o que es operado por Megabús, Sí. o administrado por Megabús. Esto es importante porque al final lo que ayuda es a generar inversión y demás. Allí hay que investigar algo, y es los 2 años con los que se prorrogó el tiempo del contrato, pues cuál fue la petición o la inversión que requirió el área metropolitana y la alcaldía de Pereira y de Dos Quebradas para esa prórroga y no salir a licitar. Otra cosa que tenemos allí de trabajo y de investigación, estamos y logramos con el bloque parlamentario sacar adelante y rescatar el hospital de cuarto nivel, donde hay que reconocer que todos nos dimos la pelea por no perder los 200.000 millones que le correspondían a la vigencia para esto, pero adicionalmente, entendiendo que esto va a impactar, es el primer hospital regional de cuarto nivel, hay que también destacar la función del gobernador de Risaralda, que a diferencia del gobernador anterior, este asumió muy rápido la gerencia, se puso al frente y logró destrabar todos los problemas que Y le teníamos. designó un gerente especialmente a ese proyecto, a Freddy Arias. Eso me pareció, y me parece que esos proyectos de alta envergadura deben tener una persona responsable, porque el gobernador es el responsable, pero el gobernador tiene tantas cosas que hacer que a veces se distrae. Y si hay una persona, un gerente dedicado a eso, pues eso hace que el proyecto fluya. Eso requiere una gerencia, un equipo técnico, capacidad de gestión, y fue lo que reclamamos el gobernador pasado, que nos estaba haciendo enredar el que era su proyecto emblema, que era el hospital de cuarto nivel, y lo estaba enredando porque los estudios y diseños debían entregarse en agosto del 2022 y al año pasado, después de un año, todavía no se habían entregado. Bueno, son las 6 de la mañana, 57 minutos. Vamos a una breve pausa en el informativo del Eje Cafetero para regresar con nuestro invitado a esta hora, el doctor Alejandro García Ríos, representante a la Cámara por Risaralda. Ya volvemos. 7 de la mañana, 3 minutos, las 7, 3 minutos, regresamos en el informativo del Eje Cafetero con nuestro invitado de la mañana. Ya sabe que si usted quiere participar de la entrevista, si tiene alguna pregunta, nos puede llamar por el 606-342-1050 o nos envía un mensaje o un audio de WhatsApp al 328-28-1752. Y regresamos con el doctor Alejandro García Ríos, representante a la Cámara por Risaralda. Ahora, representante Alejandro García, ¿cuál es, digamos, esa gestión que usted ha logrado? Es decir,
¿cuánta plata ha logrado traer usted acá en toda esa gestión que ha hecho para estos proyectos que estamos mencionando? ¿Qué decirle a los risaraldenses de una gestión eficaz? Pues hay que indicar primero a los risaraldenses que hay una bancada de Risaralda que, a pesar de las diferencias están o colores trabajando políticos, mancomunadamente. trabaja articuladamente. Entonces, creo que hay que reconocer, o considero que debemos reconocer ese trabajo de todos. Por ejemplo, en lo del hospital de cuarto nivel, lo decía ahorita, recuerdo cuando nos uníamos todos los que están en comisión de presupuesto, otros pedíamos firmas, estábamos pendientes. No, allá hay un trabajo en conjunto. Solamente en el hospital es un proyecto de 600.000 millones de pesos. En otro caso, lo que se espera de inversión para la doble calzada La Romelia, El Pollo y Cerritos La Virginia, estamos hablando de alrededor de 350.000 millones de pesos iniciales. Esto también fue un trabajo articulado que en este caso sí lo lideramos más nosotros desde la Comisión Sexta, que tiene que ver con temas de infraestructura y otras tantas cosas que hemos hecho en conjunto que yo creo que hay que reconocer. Lo segundo que hay que indicar es que no solamente se requiere el trabajo articulado de la bancada parlamentaria, sino una gestión eficiente y transparente de las entidades territoriales. Y eso fue un mensaje que yo le di al alcalde de Pereira. Y es: alcalde, no cambio una bancada por un senador. La bancada de Risaralda venía trabajando muy juicioso con la PETAR y logramos desde octubre del año pasado, antes de que él asumiera, con el DNP encontrar la ruta para la PETAR vía vigencias futuras. Sí. Y llega el alcalde y han pasado 6 meses y no nos ha vuelto a articular, a convocar, y al contrario sentimos que nos dejó por fuera de esto, cuando inclusive 2 representantes liberales tenían cercanía con la que era ministra de Vivienda y con el viceministro de Agua, y donde íbamos en conjunto todos a defender los proyectos nuestros. A diferencia, el gobernador de Risaralda, que teniendo un padre que es representante a la Cámara, no se queda solo trabajando con su padre, sino que trabaja con todos nosotros y, por ejemplo, ha asumido una posición importante, como lo reconocemos ahorita, para hacer su parte acá en la ejecución del hospital de cuarto nivel. Entonces, de nada sirve usted ir a buscar que el presupuesto nacional, entre todos, quede el presupuesto para Risaralda, si a nivel territorial quienes ejecutan los recursos, alcaldes o gobernadores, no los ejecutan de manera transparente y eficiente. O lo que está pasando con la alcaldía de Pereira, mezquindades políticas o apuestas políticas que tienen, están afectando los proyectos del municipio a futuro. Entonces, eso es un mensaje importante para el alcalde. ¿Cómo le está yendo al alcalde Mauricio Salazar? Yo creo que escoba nueva barre bien, como dicen las abuelas. Venimos de una alcaldía no solo desprestigiada, sino con el exalcalde, como hablamos ahorita, en la cárcel. La alcaldía tiene una capacidad de contratación enorme. Y apenas va a comenzar su ejecución. Tienen muchas promesas, muchos videos. Eso sube como espuma. Pero si eso no se acompaña de buenos resultados, también va a caer rápidamente como coco. Un proyecto de ley que usted está impulsando en el Congreso es para restringir la explotación de la minería en nuestro departamento, aquí en este paisaje cultural cafetero. ¿Cómo es ese proyecto? Tenemos varios temas relacionados con cafeteros y varios temas relacionados con la juventud. Con la juventud voy a hablar de esto rápidamente, sí, para entrar a los cafeteros. Con la juventud tenemos un proyecto de ley para fortalecer la educación rural. Las brechas de educación son enormes en la educación pública urbana con la rural. Dignificar la educación rural. En segundo lugar, tenemos un proyecto de ley para fortalecer la salud con énfasis en salud mental para la población joven. Es la nueva pandemia de este siglo, la salud mental. Adicionalmente, uno que tiene que ver con jóvenes rurales. En un país donde se nos está envejeciendo el campo, donde los jóvenes, su única apuesta es ir o migrar a las ciudades a engrosar los cinturones de pobreza, pues queremos que encuentren estas juventudes rurales un proyecto de vida en el campo. Y este proyecto de ley lo que hace es focalizar y priorizar esta población en acceso a tierras, en oportunidades de proyectos de desarrollo productivo, entre otros. Y recientemente
presentamos uno que es la reforma al Estatuto de Ciudadanía Juvenil, donde, entre otras cosas, nos hemos dado cuenta que los líderes juveniles del país, más de 11.000 solamente en los consejos municipales de juventud, sin contar los que están en las plataformas o grupos, digamos, que no hacen parte en principio del subsistema, estos jóvenes están siendo en muchos lugares amenazados. Entonces queremos que además tengan garantías, condiciones y seguridad en su integridad y en su vida. Y con respecto a la crisis cafetera, o al tema del café, hemos hecho controles políticos, donde logramos que encontraran un punto para abrir el Fondo de Estabilización de Precios del Café, para subsidiar la producción de café. Por suerte comenzó otra vez el precio a repuntar un poco. Adicionalmente logramos que incluyeran a Risaralda en unos subsidios a los fertilizantes, a un programa que tiene el Ministerio de Agricultura, y tenemos un proyecto de ley que usted bien mencionó para proteger el paisaje cultural cafetero. Nuestro paisaje fue declarado como Patrimonio de la Humanidad en el año 2011 por la UNESCO, y llega una solicitud de título minero o interés minero al 80% del municipio de Belén de Umbría, 80%, incluyendo el parque. Y entonces, ¿cuál va a ser nuestra apuesta? Que eso se nos convierta en minería a cielo abierto y megaminería, o vamos a seguir apostando al turismo, que ya logró cifras récord de visitantes internacionales después de la pandemia, que ya mueve más dólares y más ingresos que el carbón. Vamos a apostarle al turismo, como lo hace Costa Rica, al avistamiento de aves, a conservar nuestro paisaje, que es patrimonio de la humanidad, a conservar nuestras fuentes hídricas, a conservar nuestra tradición cafetera, nuestra arquitectura, nuestra historia, nuestra agricultura, nuestro campo, o vamos a apostarle a la minería. Este proyecto restringe la megaminería y la minería a cielo abierto, permite aquella de subsistencia artesanal y pequeña o mediana que tenga que ver con materiales de construcción, que nos han pedido los alcaldes de los municipios. Pero de resto... ¿En qué va ese proyecto? Pues, pucha, se nos hundió en cuarto y último debate en plenaria de Senado, y lo estamos volviendo a erradicar con mucha más robustez. El lobby minero fue muy fuerte. Después de haber tenido los 2 debates de la Cámara, la Comisión de Senado. Sí, señor. 3 debates se avanzó y se metió un lobby minero muy fuerte. Nos dimos cuenta que hay intereses incluso en Salento, Germán. O sea, en el Valle del Cocora y en Salento. Tan importante para el turismo, tan importante para nuestro país, donde está nuestro árbol insignia nacional. Imagínese eso. No, pues imagínese, claro. Es que en el Congreso se mueven demasiados intereses. Ahora hablemos de otra ley que ya es ley, la prohibición de las corridas, del tema de los toros, de las corridas de toros, que ya se fijó una fecha, ya está transcurriendo el periodo de transición. ¿Cuál fue el papel que usted jugó ahí en ese proyecto tan importante en defensa de los animales? Uy, Germán, este proyecto fue de los momentos gratificantes de la legislatura pasada. 14 veces se había presentado y hundido en el Congreso de la República un proyecto similar. Este era el número 15 que identificamos, y nuestro papel fue ser los ponentes únicos, asumir la defensa y ser casi que los capitanes de este barco para llevarlo a buen puerto en Comisión Sexta de Cámara y en Plenaria de Cámara de Representantes. Fue quizás de lo más difícil, me tuve que volver a releer el elogio de la dificultad, pero también de lo más gratificante. Y yo creo que es una victoria que hay que reconocer a distintas personas. Esmeralda Hernández, la senadora, Juan Carlos Lozada, el representante liberal, allí la defensa que hicimos nosotros, y una respuesta por fin de los congresistas o el Congreso de la República a ese 85% de los colombianos que estaba en contra de las corridas de toros, que decía hay que pasar la página. Y este proyecto fue muy interesante porque permite, como usted bien lo dice, 3 años para garantizar la reconversión económica y laboral de las plazas de toros.
de las personas que trabajan alrededor de esas actividades, sí. que además eran actividades esporádicas y ocasionales. Y adicionalmente para la infraestructura de las plazas de toros, donde, que a nuestro juicio estaba subutilizado. Pensemos en Manizales, donde quizás muchos o algunos fuimos, que a mí me llevaron pequeño, y decidí ya después dejar de ir. Es algo que realmente Le voy a contar es complejo. le voy a contar una historia. Mira, a mí me tocó manejar ese proyecto de ley en el Senado de la República y eso es todo un tema de comunidad internacional. Cómo llegaban los correos, los mensajes en defensa de estos animales. Y en el trámite de ese proyecto que se hundió en esa época, que no fuimos capaces de sacarlo adelante, yo iba a la Plaza de Toros a Manizales, y cada año estábamos ahí los abonados. Cuando yo manejo ese proyecto de ley, me llegaron varios videos. Me llegó un video del grito del silencio, ¿lo conoce? Sí. El grito del silencio es un aborto. Y cuando entran con el bisturí, el niño se retuerce, el bebé, ya porque ya se está construyendo el ser humano, ya está ahí viviendo. Ya tiene vida. Ya tiene vida. Y se retorcía. Después me mandaron, era impresionante, después me mandaron un video que le hicieron cuando al toro le ponen la espada, que entre otras cosas a veces no va por el sitio que debe ser para matar al toro, sino por otro lado, y vuelven y chuzan, cómo ese animal se retorcía, cómo botaba la sangre. Eso me impactó mucho. Y desde ahí tomé la decisión de jamás volver a ir a la Plaza de Toros. Desde ahí tomé la decisión de defender ese tema de los animales, porque es que una cosa es la gente divertirse, la otra cosa es ver cómo se tortura a un animal de estos. Y todo el mundo viendo el espectáculo del animal botando la sangre. Cuando el animal salen los rejoneadores y lo pican, y la gente feliz viendo salir sangre. Es decir, era un tema inhumano que despertó ese interés. Es decir, ese es un buen proyecto, ya es ley de la República y no va sino hasta el año 2027, creo. Sí, señor, así es. Es un proyecto que nos permite pasar la página y sacar a Colombia de ese listado de solamente 7, 8 países del mundo que aún permitía esta práctica de maltrato y de crueldad animal en medio del entretenimiento, porque era un maltrato y una crueldad para el entretenimiento. Creo que es un paso importante en el país y es una victoria también que lo construimos con nuestros colegas. Fue muy duro, Germán, representante, usted debe retirarse. El proyecto de ley de contribución cafetera, ¿ese proyecto cómo va? Ese proyecto ya recogimos 22 firmas. Esta semana queda radicado, donde esperamos que se fortalezca el Fondo de Estabilización de Precios, que es donde finalmente sale el subsidio en el momento de crisis. Es decir, tenemos 540.000 familias cafeteras en el país, 20.000 en Risaralda. Hay un fondo que crece muy poco año a año, donde en momentos de vacas flacas se puede apalancar un subsidio a la producción. Lo que queremos es que ese fondo se fortalezca, cambiando la distribución de la contribución cafetera que hacen quienes producen café. Entonces, bueno, ahí estamos trabajando en esto, que esperamos salga adelante. Hay un lobby duro de la Federación de Cafeteros que no quiere que se le baje la platica que recibe al año, pero que creemos que esta no es la misma federación que fue pujante hace 50, 60, 70 años y que puede darse el lujo de tener grandes salarios y una burocracia y viajes y cosas, sino que debe ajustar sus gastos para enfocarse y permitir que realmente se invierta más en todas las familias caficulturas, entre estas estos subsidios. En un minuto, ¿qué decirle a todos los risaraldenses de su trabajo en el Congreso de la República? Acá está un equipo y Alejandro García con alma, corazón y vida representando este departamento, este territorio, llevando sus preocupaciones de proyectos estratégicos a nivel nacional, queriendo dignificar la política, hacerlo bien, salir con la frente en alto, inspirar a que otros se involucren
solamente así podremos transformar esto, pero además tramitando proyectos de ley que respondan a necesidades nuestras, como el que sacamos adelante de prohibir las corridas de toros, y como el que tenemos de paisaje cultural cafetero para protegerlo, y por supuesto también poniendo la lupa sobre los recursos públicos. Lo hicimos con el acueducto de Pueblo Rico, con la construcción de los centros vida en Pereira, el funcionamiento y la alimentación de los habitantes de calle en Pereira, los Juegos Nacionales y lo de la Avenida de los Colibríes, que ya todos saben la conclusión. Creo que si no existiese ese ecosistema de denuncia, de que políticamente algunos tenemos la pelea, de buscar la independencia de los órganos de control, créame, Germán, que no hubiésemos llegado a este resultado en la Avenida de los Colibríes, donde no es que uno se sienta feliz, pero donde muchas veces se requiere justicia. Yo no creo, Germán, que es el primer exalcalde que se enfrenta en Pereira a prisión. No creo que sea el primero que haya tenido hechos de corrupción. Pero en este caso se dieron las condiciones para que las investigaciones salieran adelante. Y creo que eso es necesario en esta sociedad, que el que las hace, las pague. ¿Usted tiene claro terminar su periodo en el Congreso de la República, continuar en la Cámara de Representantes o aspirar a la alcaldía de Pereira? Pues Germán, cada día trae su afán. Lo que puedo decir de la Cámara es que ha sido un espacio donde, sin lugar a dudas, aprende uno a entender cómo funcionan los proyectos territoriales a nivel nacional, entiende cómo funciona o cómo opera el gobierno nacional, entiende temas estructurales que tienes discusión todo el tiempo, porque allá se discute de distintas temáticas, y donde tengo que reconocer que he aprendido mucho. Aunque nuestro corazón está en volver a la alcaldía, incluso hemos contemplado en buscar, si se dan las condiciones, un espacio nuevamente en Cámara que nos permita volver con más experiencia y con más capacidad acá. No hay una mejor universidad en Colombia que el Congreso de la República. Allí pasan todos los temas habidos y por haber. Hermano, usted un día habla de inteligencia artificial en la educación, otro día habla de salud pública, al otro día está hablando y estudiando de defensa animal. De todos los temas habidos y por haber de esta nación pasan por el Congreso de la República. Sin duda alguna es una universidad. Pero además la posibilidad de conocer experiencias internacionales, problemáticas de país, qué están haciendo para resolver problemas que ya otras ciudades superaron y que está pasando Pereira o Dos Quebradas. Poder tener esta mirada creo que genera al equipo y a mí particularmente más herramientas en esa escuela o universidad para hacerlo mejor, para hacerlo bien. Bueno, pues muchas gracias a nuestro invitado a esta hora, el doctor Alejandro García Ríos, que es representante de la Cámara por Risaralda por el Partido Alianza Verde. Gracias por llegar al informativo del Eje Cafetero. Un feliz día le deseamos. Muchas gracias a ustedes por este espacio. Un saludo a los oyentes en Risaralda y sobre todo en Dos Quebradas, donde el día de mañana, sábado, estaremos haciendo rendición de cuentas, caminando por unos sectores comerciales y espero... Entregando que un flyer. Entregando el volante resumidito de lo que hemos hecho. Tarea. Sí, señor. No solo en campaña, también cada vez que podemos rendir cuentas, informar en la calle, en los semáforos y pues con las personas en los barrios, uno a uno lo que estamos haciendo. Así es que se le conoce. Bueno, un feliz día. Gracias a ustedes. Bueno, son las 7 de la mañana.